Ya. Buenos días, profesor. En esta ocasión mi grupo va a exponer el taller número 5. Solaqueo de una cara de placa, enchapado con cerámica y acero en escaleras. Siguiente. Siguiente. Equipos utilizados en el campo. El martillo. Esta herramienta se va a utilizar para colocar de manera adecuada las tablas para encofrados de escalera. Siguiente. Wincha. Esta va a ser utilizada para medir cuánta altura va a tener cada escalón y así de esa manera se mantenga la medida distribuida a lo largo del tramo. Nivel de burbuja. Esta va a ser utilizada para nivelar cada escalón y así no quede desnivelado. Siguiente. Para el enchape de cerámica se va a utilizar un mazo de goma en la cual su función va a ser fijar la cerámica con la pared gracias al, gracias al pegamento que se utiliza para este. El badilejo es utilizado para administrar de manera adecuada cuánto pegamento vamos a utilizar. Siguiente. El raspín. Esta herramienta es utilizada para colocar el pegamento a la pared y así poder ser distribuido a lo largo de la pared. Y las crucetas ah, se, se colocan entre cerámicas y esto es para que haya una cierta distancia entre cerámicas en un promedio de 3 milímetros. Siguiente. Para el solaqueo de placa se va a utilizar la plancha de empaste para colocar la mezcla en la pared y poder ser tarrajeada. Y al igual que en el enchape de cerámica, también se utilizará el badilejo para administrar correctamente la mezcla para luego colocarla en la pared. Siguiente. En los materiales a utilizar, en el encofrado de la escalera se va a utilizar las tablas de madera y los clavos para fijar cada tabla para los escalones. Siguiente. Para el enchape de cerámica se va a utilizar el pegamento para cerámicos y la cerámica misma. Siguiente. Y también el agua para que así el pegamento tenga cierta consistencia. Siguiente. Y para el solaqueo de una placa se va a utilizar la mezcla en sí para poder tarrajear correctamente la pared. Siguiente. Muchas gracias. El proceso constructivo, bueno, en el encofrado de escalera, en primer lugar se seleccionan las tablas a utilizar. Bueno, lógicamente con las medidas solicitadas en el plano y se colocan aledañas a la zona del encofrado. Puede pasar al siguiente, por favor. Bueno, en segundo lugar se seleccionan los clavos y luego se coloca un balde para su posterior uso. También se realizan marcas grías en los frisos para proceder a emplear las maderas, de preferencia madera tornillo tiene que ser la madera. Bueno, por último se coloca la madera en un extremo, se clava contra el friso, para así, con la ayuda de un nivelador. Nuevamente, por último, se coloca la madera y en un extremo se clava contra el friso, para que con la ayuda de un nivelador se clave en el otro extremo faltante. De esta forma, se asegura que los contrapesos se encuentren nivelados. Este proceso se repite por cada madera. Continuando con lo que decía mi compañero, este proceso se repite para cada contrapaso hasta el último escalón. Estas son las figuras y se tiene que repetir para cada escalón, ¿verdad? Luego, para la colocación de acero en la escalera, primero se tienen que preparar las mallas con barras de acero corrugado. Estas deben estar bien fijos y amarrados con alambre, o sea, el tortolado. Después de colocar la armadura de acero longitudinal y transversal que va en el fondo de la rampa, se debe colocar dados de concreto para que no esté pegado a la base y exista el recubrimiento adecuado.
Luego se coloca el acero superior, los bastones de una longitud, el cual estaba indicado en el plano de estructuras. En el extremo inferior y superior de la escalera deben haber mechas de acero prevenientes de la cimentación o de la losa de techo. Estas tienen longitudes determinadas en los planos y servirán para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura del edificio de la casa. Luego, continuando con el otro proceso constructivo, que sería el enchape con cerámicos de una cara de la placa, primero se tienen que ordenar las mayólicas a un costado de la placa para que sea más rápido su uso. Después, se debe utilizar el badilejo para esparcir el pegamento que ya mencionamos en los materiales eh, por cada porción de la cara mientras vamos pegando los cerámicos. Tenemos que usar el badilejo para crear secciones debido al dentado del equipo, y así ir pegando las mayólicas. En tercer lugar, se debe proceder a poner la mayólica delicadamente en el área de contacto, y con el badilejo se echa un poco del pegamento en el centro de la mayólica para que no existan burbujas. Y por último, se ponen las crucetas para que existan los espacios entre cada mayólica. Y por último, como último paso, con una comba de plástico, tenemos que ir golpeando delicadamente para determinar si existen vacíos y si existieran, corregirlos. Luego, desde el otro lado de la placa, hicimos un trabajo de solaqueo. En primer lugar, tuvimos que humedecer la zona para que sea más fácil la colocación del mortero. Y así, en un balde se trae la mezcla de mortero, que sería de agua y cemento, y se procede a echar en la llana dentada para desparramarse en toda el área de la placa requerida. Gracias. Conclusiones y recomendaciones. Como conclusión acerca de los enchapes, podemos mencionar que son, como son cerámicos, los materiales que menos impactan en el medio ambiente debido a su composición, ya que son fácilmente recuperables. Otra conclusión a la que hemos llegado como grupo es que para una correcta instalación de cerámica, la clave está en la correcta planificación del trabajo a realizar. Esto definiendo por dónde vamos a empezar y dónde conviene dejar los cortes de cerámica para que queden en los lugares menos visibles. También se recomienda, luego de colocar la mayólica, colocar separadores o crucetas. Esperar 24 horas mínimo para su posterior limpieza y luego se le aplicará la fragua. También, para un encofrado de contrapasos, usan tablas de 1,5 pulgadas de espesor. Estas tablas deben asegurarse por los extremos con tacos de madera y tener un listón de madera en el centro de la tabla para que no se curven con el peso del concreto. Nuestra última conclusión es que para el solado se deberá utilizar agua moderadamente para que la pasta se adhiera adecuadamente a la placa. De esta forma se logrará cubrir las fisuras y obtener el acabado requerido. Siguiente. En el punto de críticas y aportes respecto al sistema estudiado. Bueno, primero, el solaqueo tapa las imperfecciones. Huecos, ¿no? Son los huecos, que deja el concreto al quedar endurecido. Para el enchapado de cerámica, se debe asegurar de que la placa esté completamente limpia antes de pasar a la instalación y haber hecho las mediciones necesarias para saber dónde colocar cada pieza. Otra crítica, la mezcla perfecta debe ser homogénea y no tener grumos. Antes de ponerse a enchapar, asegurarse de contar con todas las herramientas y materiales necesarios para la colocación de la cerámica. Las mallas con barra de acero corrugado deben de estar bien fijos y amarrados con alambre. Y por último, se debe colocar dados de concreto para el encofrado de la escalera, para un mejor recubrimiento.
Gracias.